Pues les decía, feliz día a todos. Es un placer para mí estar con ustedes hoy miércoles, hoy sábado 26 de septiembre. Y vamos a continuar con el tema de la motivación. Entonces, esto les decía que es un tema muy complejo porque por eso es que cuando aprendemos fundamentos de la administración, decimos que la administración es un arte y no es una ciencia. Al menos hay varios profesores que piensan así. Entonces, que pensamos así. Porque si esto fuera una ciencia, entonces habría una formulita, una fórmula que no experimentaría ningún cambio para motivar a las personas. Pero aún las personas que tienen los mismos orígenes en cuanto a cultura, religión, eh, situación social, situación económica, entonces tienen diferentes particularidades en lo que se refiere a ser motivados. Entonces algunos le dan mucha importancia tal vez al dinero, otros les dan importancia a otros factores, como tener tiempo para la familia. Si se han fijado, entonces esas son condiciones distintas, parámetros, perdón, distintos, que hay que tener en cuenta para saber motivar a este tipo de empleados. Entonces, ¿qué es lo que motiva a la gente? Eso es lo que vamos a considerar el día de hoy. Para iniciar, entonces voy a compartir con ustedes la diapositiva que dejamos el otro día. Entonces, déjenme buscar a dónde quedamos. Aquí quedamos. Bueno, algunas teorías sobre la motivación son teorías de contenido. Por ejemplo, la jerarquía de las necesidades de Maslow, la teoría ERG de Adelpher, la teoría de las necesidades aprendidas de McKillen y la teoría bifactorial de Herzberg. También hay algunas teorías que son el enfoque de proceso y es la teoría de la expectativa de Berrún, la finalidad de Locke y la de equidad de Adams. Hay otras teorías que no pueden ser clasificadas por el contenido o por de procesos, como la teoría XY que todos los administradores conocemos de McGregor. Referente a las teorías de contenido, pues tenemos la jerarquía de las necesidades de Maslow. Maslow afirma que la motivación no es un impulso, sino una situación. Es decir, Maslow tenía buenas intenciones. Decía que las personas se motivan por algo que piensan, chicos, que lo meditan. Y esto es cierto para muchas personas, pero a ver, ustedes han notado que hay ciertas actividades que las personas participan en ellas por algo que después, cuando se medita, se dice que no era lógico o que era algo sin sentido. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo. Un político va a dar un discurso en una plaza y ese político ofrece algo a las personas que vayan a la plaza. Puede ser en cualquier país del mundo. Entonces, y ese algo es
Algo que no tiene mucho valor. Por ejemplo, un nacatamal, que lo compras en 35 Córdoba. Creo, si no mal recuerdo, un nacatamal pues, puede estar costando eso actualmente. Entonces, y después cuando las personas están en su casa, dicen, por un nacatamal me fui a poner en peligro viajando arriba de un bus o dejé de hacer tal y tal cosa en mi casa. Entonces, ahí podemos decir que lo que motivó a esa persona a asistir a cierto evento fue un impulso, fue algo emocional, no fue algo meditado, pensado. Pero en ciertas personas, chicos, hay otros que regresan a su casa y dicen, qué rico que estaba ese nacatamal. Ah, qué bien, me la pasé muy bien, comprenden. Y aún valoran esas cosas que a otras personas les pudiera parecer después muy pequeñas, muy fútiles, muy vanas, de valor efímero y que pudieran llegar a arrepentirse, comprenden. No estamos hablando del que no fue. El que no fue, definitivamente no le dio ningún valor. Estamos hablando de algo que alguien hizo y que fue por un impulso. ¿Saben dónde se mira también eso? A veces hay relaciones que tenemos en la vida que uno dice, ¿cómo le fui a dar un beso a esa mujer? ¿Cómo le fui a dar un beso a ese hombre? ¿Cómo fui a hacer esto? Es que fue todo, la música, el guaro, puede ser haber sido tal y tal cosa. Entonces fue un impulso sin meditar. ¿Comprenden esto? La diferencia entre algo meditado y algo por impulso. Pues Maslow decía que los trabajadores meditan las cosas. ¿Será cierto esto, chicos? Que todos los trabajadores de una empresa meditan las cosas y son motivados por cosas que no tienen que ver con las emociones, es decir, que no fueron por impulso. ¿Será cierto esto? ¿Qué opinan? Ah, no, participen porque si no, esto va a ser también desmotivado para mí. Yanelki, Yanelki, hija, tú siempre participas bastante. Dígame, profe, repita la pregunta. ¿Será que todos los trabajadores se motivan por algo que meditan y piensan bien y priorizan las cosas? ¿O será que algunos son motivados por impulso? Pienso que ambas, profe. Ujú, sí. Decir que todos los trabajadores del mundo meditan bien las cosas es como ser un muy demasiado. Ay, como sale en el Facebook cuando dice que como sale en el Facebook algunos memes que dicen cuando oigo a alguien decir qué sé yo, ponen que se casó que es feliz porque se casó a los 20 años y entonces sale aquella actriz famosa con unos ojos y diciendo cositas. Entonces, eh, comprendan que sería ser muy optimista para pensar que todas las personas eh, toman decisiones en base a raciocinio o que todas las personas toman decisiones en base a impulso. Eso no es cierto. Ya, eso no es cierto. Siempre hay de ambas personas. Entonces Maslow no estaba totalmente en lo cierto. Él decía, las motivaciones tienen un enfoque racional, ¿comprenden? Espero que puedan comprender esto para hacer una crítica realista de las teorías de la motivación de Maslow. El problema es que funciona con las personas que meditan las cosas, pero con ese tipo de persona que, que es un fosforito, decimos nosotros, y que te dice cuatro sin pensarlo y que después dirás, discúlpame si me exalté o algo así. Para ese tipo de personas no funciona Maslow, no funciona Maslow. Es decir,
Probablemente, ¿por qué? Porque probablemente esa persona en el trabajo también va a tomar decisiones por impulso, entonces la puedes motivar por impulso. Bueno, ¿cuáles son las reglas meditadas que sirven para este tipo de personas que meditan las cosas de Maslow? Entonces dice, él decía, la conducta se dirige a satisfacer necesidades que son prioritarias para los individuos, las cuales se convierte en esas necesidades en motivantes. ¿Ya? Se convierte en motivantes, es decir, factores de motivación. Ahora, no todas las personas son capaces de lograr satisfacer todas sus necesidades, decía Maslow. Entonces, si una necesidad no es satisfecha, va a generar tensión y va a movilizar todos los esfuerzos en función de satisfacer esas necesidades. Ahora, también decía Maslow, existen muchas motivaciones y todas las motivaciones están relacionadas con otras en vista de satisfacer las necesidades. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Para qué quieren las personas un carro? Díganme todas las posibilidades. Piensen, un trabajador, una persona que trabaja, quiere comprarse un carro. ¿Cuál será la necesidad que está detrás de eso? Hay varias, profesor, Para, porque, por ejemplo, puede estar uno por capricho, que, me gusta este carro, me lo quiero comprar, tengo el dinero necesario para comprármelo, o si no, pues lo sacan a pago. Y lo otro es por el transporte, pues, porque tal vez el trabajo le queda largo o X razón. Muy bien. ¿Por qué otras cosas? podría ser por necesidad o lujo, profe. Creo que cuando decimos por capricho, como decía, ¿quién habló? Disculpen, no me fijé. Yo, profesor Alexander. Alexander. Cuando decía Alexander por capricho, pues ahí está, hay una función ahí, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, pudiera ser la necesidad de impresionar a los demás, a sus compañeros de trabajo o a sus vecinos. Como decir, miren, yo puedo comprarme este carro. Ya, yo tengo un estatus, yo tengo un nivel de vida. Pero hay otros que dicen, no, yo necesito un carro para desplazarme al trabajo. Ajá, díganme otra posibilidad. ¿O se acabaron ya? Michelle. Señorita Domínguez. Michelle. Michelle. Aquí estoy. ¿Por Podría qué una persona ser, se compraría un carro, Michelle? Un trabajador. a ver, por gusto tal vez, solo porque quiere, porque puede y porque se le da la gana. Y ya lo mencionamos, Michelle. Otra posibilidad. Te doy una pista. Pensé en la familia. Para trasladar a su familia o para salir con su familia, no sé. Ok. Entonces vean que si alguien necesita un carro, digamos, para salir con la familia, van a surgir otras necesidades que están relacionadas con esta, la del carro. Ya surgen otras necesidades. ¿Qué otras necesidades pueden surgir? Si yo salgo, Una emergencia también, profe. Por ejemplo, yo que vivo largo, si se enferma alguien de mis familiares, pues es más como tener un carro es más accesible, todo tiene más accesible uno, más rápido, en menos tiempo se pone a X lugar y claro, todo, pues factor tiempo sobre todo. sí. Vamos a suponer de que puedes hacer más compras y de una forma más rápida. Es decir, ya puedes ir al Maxi Palí y llenar carretilla,
del Maxipalí y meterla en la cajuela del carro. Entonces vas a necesitar más dinero, porque antes solo llevabas lo que podías cargar en una moto o en una bicicleta. Entonces ahora vas a necesitar más dinero. Y la realidad es esta. Si tú desayunas con una tortilla, pues al día siguiente tú lo que necesitas es una tortilla. Hablando, me voy a olvidar de la mercadotecnia. En realidad no es que uno necesite la tortilla, pero lo que tu cuerpo piensa es en una tortilla. Pero si tú desayunas con cornflakes y leche y con granola, entonces al día siguiente tú buscas el cornflake, la leche y la granola. Entonces comprenden eso de que las necesidades hacen surgir otras. Es decir, que cuando vemos una película nosotros en Netflix o en televisión, perdón, en televisión, y nos reímos de alguien que en la película pierde, que era millonaria esa persona y pierde todo y se va a vivir con unos tíos o con unos primos que son pelados y que no tienen dinero y aquella persona se enamora y se enamora de un pobre y cambia su vida o algo así. Entonces, estamos viendo, ese es el punto, de que cuando uno tiene poco, uno piensa en poco y cuando uno tiene mucho, uno piensa en mucho. Las necesidades se interrelacionan. Miren, aquí les estoy presentando, espero que lo estén viendo, la jerarquización de las necesidades de Maslow. Esto es todo lo que necesitamos para dominar Maslow. Todo es esto. Maslow decía, el ser humano busca esas de abajo primero que nada. Son sus necesidades fisiológicas. Cuando las satisface, piensa en las de arriba, en las necesidades de seguridad. Y cuando las satisface, piensa en las de arriba. Y cuando las satisface, piensa en las de arriba. Y así va. Entonces, ¿cuál es la necesidad más jerarquizada? Más prioritaria es la de abajo. Esa es. Son las más prioritarias, las necesidades que uno tiende a satisfacer primero. Y así va. Y las más importantes, ahora sí, las más importantes, dependen de que se hayan llenado la otra. Porque si tú no puedes alimentarte bien, tú estás dispuesto a aguantar un montón de miseria y estás dispuesto a tener una vida en la cual nunca te autorrealizaste. Pero tal vez sí pudiste proveer una buena alimentación a tu familia, por ejemplo. Entonces estás dispuesto a rechazar aquella de arriba, la moradita, la azulita, no sé cómo la ven ustedes, yo la veo una especie de azul morado. Entonces, pero atendés la de abajo, atendés la alimentación, la respiración, descanso, sexo, y no alcanzo a ver la que está, porque está tapada, déjenme mover esto, homeostasis, es decir, el sistema en el cual hay un equilibrio de las cosas. Entonces, por favor, noten que Maslow pensaba que la gente medita en esto. Maslow piensa que el trabajador prioriza sus necesidades. Y la realidad no es, chicos, pues esto funciona para la mayoría, es cierto. Pero hay gente que le da su salario y se lo va a beber en guaro. O se mete a un lugar a gastárselo en cosas que no son apropiadas, que le van a hacer hasta daño, que le pueden causar daño a su salud. Ya. Entonces, ¿se acuerdan cuando estaba lo máximo de la pandemia? Había gente en Managua que salía ahí en la prensa, los periódicos y los noticieros se horrorizaban de que la zona roja en Managua estaba repleta y mucha gente sin mascarilla. Y entonces, y eso significa que hay gente que cuando tiene dinero no piensa ni siquiera en la salud. Entonces, de eso se trata la jerarquización de las necesidades de Maslow.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Cuál es la crítica que le podemos hacer a Maslow? La crítica que un estudiante de administración pudiera hacerle al doctor Abraham Maslow en su jerarquización de las necesidades. Vean qué interesante. Básicamente no se le puede criticar a la teoría, sino lo que se puede criticar es al trasfondo de la teoría, en que Maslow pensó que así pensaba toda la gente. Entonces era como algo ingenuo, como que no pensó, como que no vio el ejemplo de que hay trabajadores que toman decisiones emocionales, que toman decisiones no basadas en la lógica, que toman decisiones que hasta dañan su propio estilo de vida, su propia salud, su propia familia. Entonces, los seres humanos no somos robots, ¿ya? No es como un programa que cuando se soluciona un problema de programación, un problema en que escribiste mal una comanda, entonces ya funciona bien el programa. No, a veces tú puedes desintoxicar a alguien y después sigue bebiendo guaro. Ya, entonces eso es algo raro, pues. Entonces, esta jerarquización fueron las que vimos, no es necesario volverlas a ver. Y vamos con la actividad. Uy, perdón. Por favor, anoten eso en su cuaderno. Es muy importante. Anoten esto. El factor más importante para la motivación de los trabajadores en el desempeño de su profesión es el dinero. Anótenlo, por favor. Tengan la amabilidad de anotarlo. El factor más importante para la motivación de los trabajadores en el desempeño de su profesión es el dinero. Pónganlo entre comillas. Voy a abrir un foro. En la plataforma. Para ustedes es la primera vez que voy a abrir un foro como una actividad en la cual tienen que participar obligatoriamente. Entonces, el foro va a consistir en que ustedes critiquen esto. Pues puede ser, estoy explicando la tarea. Vuelvan a ver esta conferencia si acaso no le entienden a la tarea y lo repiten esto. Miren, la tarea consiste en que ustedes van a criticar lo que está entre comillas. Ahora, acuérdense que una crítica puede ser positiva o puede ser negativa. Yo no estoy hablando de que despotriquen contra esto que está entre comillas. Yo estoy hablando que critiquen esto. Entonces, para criticar algo, se necesita saber si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. O si estás de acuerdo parcial o total. ¿Y por qué? Entonces, ahí está una aseveración, una afirmación, y todos de manera individual tienen que participar en este debate. La sola participación en el debate te va a dar puntos de esos 10 puntos que vale. Entonces, en el transcurso de la semana, usted tiene que participar. Y lo más importante de esto, si tú quieres hacer varias participaciones, las puedes hacer. Por ejemplo, van a haber compañeros que digan que esto es cierto totalmente. Si tú no estás de acuerdo, estás en la obligación de decir, ¿sabes, fulano? Es interesante tu posición, pero me gustaría indicarte una situación que me pasó en el trabajo, esto y esto y esto y esto y esto. Y si lo que tú dices es cierto, pues no. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Entonces, ese tipo de conversación quiero que se dé en el foro. Lo voy a abrir ahorita.
y tienen una semana para participar. No se preocupen que la participación es abierta. Pueden escribir lo que deseen. Y no hay una... desde ya les digo, pues no debería de decirles esto, pero no hay una respuesta correcta. ¿Ya? No hay una respuesta correcta. Solo hay respuestas más cercanas a ciertos contextos y respuestas más alejadas de ciertos contextos. ¿Ya? Cuando hablo de contextos, son contextos sociales, culturales, nacionales. Es decir, en el contexto de Rivas, el ribense que está trabajando en una empresa, ¿le funciona esto o no le funciona aquello? Entonces pudiera que eso sí sea una respuesta alejada de la verdad o cercana a la verdad, pero que funciona solo aquí. Bien, entonces vimos la primera teoría de la motivación y espero que la abordemos de manera profesional. También, para criticar esta aseveración, ustedes pueden tomar en cuenta la jerarquización, es decir, la partición de las necesidades de Maslow. Maslow decía que un trabajador no tiene las mismas necesidades, sino que hay diferentes tipos de necesidades y no todos están al mismo nivel. Ok. ¿Tienen alguna pregunta referente a la tarea? Si no tienen ninguna pregunta referente a la tarea, pues entonces ahí vamos a quedar. Desde ya pueden hacer esto. Pueden asegurarse de la tarea porque es individual. Desde hoy pueden entrar en el foro y pueden estar contestando. Y por favor, sí, les voy a recordar que las participaciones en los foros tienen que ser de forma respetuosa y conservando las normas y el profesionalismo esperado de un universitario. No pueden decir, sos un idiota, sos un pendejo, esto no es así, solo en tu cabecita, y ya les estoy dando ideas. No pueden escribir esas cosas ya en un foro, porque estamos aprendiendo cómo se tratan los temas de altura en participaciones profesionales. Chicos, si no tienen ninguna pregunta, pues eso sería la conferencia de hoy. Bien, profe, no hay ninguna pregunta, está claro todo. Ok, voy a abrir el foro y espero que participen a partir de hoy. Fue un placer. Entonces, me despido de Alexander. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. Es un foro de duda, ¿verdad? Como usted ya bien decía. Usted va a poner ahí las preguntas y nosotros vamos a contestar nuestras opiniones y cuántas veces podemos contestar. Si es limitado o solo tenemos una vez o 2 veces. Sí, muy buena pregunta. Es un foro abierto, no es un foro de duda. Es un foro para debate. Y yo voy a escribir lo que ustedes escribieron en su cuaderno. Lo voy a escribir allí entre comillas y les voy a decir, critiquen esta afirmación. Pero en esta conferencia yo expliqué qué es lo que quiero o critiquen esta afirmación. No significa que van a empezar a despotricar contra ella. Es decir, que solo tiene aspectos negativos. No, yo mismo reconozco que esa afirmación tiene aspectos positivos. Entonces, espero que todos puedan, mediante ejemplos que han visto en la vida, contar sus experiencias y decir si están de acuerdo o no con esa afirmación y por qué sí y por qué no. Ahora, si Nerissa, por ejemplo, dice su opinión, pero alguien hace referencia a Nerissa
Y Nerissa, sabes, yo pienso que lo que tú dices es esto y esto. Entonces Nerissa está en la obligación de volver a comentar porque le hicieron referencia a su comentario. Entonces, pero nadie puede retenerse si acaso no estoy dando limitaciones. Pueden comentar todas las veces que ustedes quieran. No hay problema. En realidad, lo que yo Bueno, quiero pues es gracias. que participen. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces feliz día. Feliz día, profe. Gracias, profe. Gracias, Buen profe. día. Buen día. Feliz Navidad a todos.